¿Qué tal? Muy buenos días, hermanos. Vamos a comenzar nuestra escuela dominical el día de hoy 1 de noviembre del 2020. Vamos a continuar con nuestro estudio de la visión que tuvo Juan con respecto a nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis. Vamos a comenzar nuestra escuela dominical, nuestro estudio, y vamos a ponernos en las manos del Señor para que sea Él el que dirija este estudio, el que nos lleve, el que Él hable. Vamos a orar. Padre bendito que estás en el cielo, te damos muchas gracias, mi Dios, porque tú, Señor, nos has sostenido toda esta semana, tú nos has proveído de todo lo que necesitamos, mi Dios, porque tú has estado con nosotros presente, estás a un lado de nosotros, te hemos sentido, Señor. Gracias, gracias por todo lo que tú nos has bendecido. Gracias, mi Dios, y queremos rogarte en esta mañana que seas tú, Padre, el que nos hable, el que hable a nuestro corazón, el que podamos entender muchas cosas, Señor, pero que sea tu Espíritu el que se mueva en este estudio. En tus manos nos ponemos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y sobre todo siempre hacemos una oración porque son temas que estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, son temas tan importantes, son temas, pues yo creo que es lo más importante de nuestra vida. Cuando nosotros tenemos a Cristo, Él debe de ser el Señor de nuestra vida y Él es lo más importante y debemos de conocerlo. Miren, vamos a ir a la Biblia y vamos a leer en Apocalipsis, vamos a leer todo Apocalipsis 1 del 16 al 19. Y vamos a platicar un poquito con respecto a estos versículos. Vamos a Apocalipsis y con esto terminamos la visión que tuvo Juan con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Dice así, y vamos a ver a partir del versículo 16, dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Vemos entonces aquí que nos habla, ya habíamos platicado con respecto a las 7 estrellas que tiene en su diestra. Dice: de su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Recuerdan la espada aguda de 2 filos? ¿Recuerdan que la habíamos visto en el mensaje a la iglesia de Pérgamo? Ya lo habíamos estudiado. Precisamente acuérdense que cada mensaje a estas 7 iglesias siempre hay un título, siempre hay una descripción de Cristo al inicio. Van a ver cuando continuemos estudiando las demás iglesias, los mensajes a las demás iglesias, van a ver que vamos a encontrar esta descripción. Y habíamos platicado que esta era una espada aguda. Esta espada aguda de 2 filos era la gladius. Era aquella que utilizaba el legionario romano. Y era una espada, era una arma de guerra que precisamente fue diseñada para penetrar y provocar una herida profunda, una herida perforante en el enemigo. Y bueno, el que salga de la boca de Cristo no es literal. Acuérdense que estamos hablando de símbolos. Acuérdense que Apocalipsis maneja muchos símbolos. No quiere decir que literalmente salga de su boca, sino que el hecho de que salga de su boca es porque es un instrumento de juicio y de ejecución. Y este instrumento, esta arma, precisamente es su palabra, es decir, la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder para precisamente decir la verdad, para convencer. Tiene el poder suficiente. Miren, nosotros como creyentes, tiene la palabra del Señor, cuando nosotros la leemos, precisamente por eso dice que la palabra de Dios es más aguda que una espada de 2 filos. Es más aguda, es decir, es más cortante. Y quiero que se imaginen esta Biblia como esa espada que tiene doble filo, uno por un lado, otro por el otro. Entonces, por eso es muy difícil de manejar esa espada, porque es peligrosa.
hablando de la Biblia, no es porque sea peligrosa, sino porque precisamente de un lado nos puede, como cristianos, nos puede consolar, nos puede animar. Hay mucho que podemos encontrar aquí en la Biblia, pero también nos va a reprender, también a través de la palabra nos va a purificar. ¿Por qué? Porque nos va a revelar la palabra del Señor nuestro pecado. Y es aquí como nosotros podemos darnos cuenta cuando no estamos por buen camino. De hecho, si ustedes recuerdan el mensaje a la iglesia de Pérgamo, precisamente Dios por eso se presenta como el que tiene la espada de doble filo. ¿Por qué? Porque Él con su palabra iba a precisamente a purificar a la iglesia de Pérgamo, porque iba a mostrarles que ellos iban por un camino equivocado. Acuérdense que la iglesia de Pérgamo era la iglesia mundana, la que tenía prácticas mundanas. Entonces, por eso la Biblia no únicamente vamos a encontrar consuelo, ánimo, palabras de aliento, cosas hermosas, bendiciones, sino que también pues nos va a ayudar precisamente para encontrar aquellos detalles que nosotros tenemos que corregir. Y entonces, pues bueno, este tema ya lo habíamos estudiado con respecto a esta espada. Posteriormente, si ustedes recuerdan lo que acabamos de leer, dice: su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Porque nos está hablando precisamente de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que es tan grande y es tan brillante como el sol. Es como si, por ejemplo, si nosotros quisiéramos voltear a ver el sol cuando está en su plenitud, pues es muy difícil poderlo ver. No nos permite a lo mejor observarlo tal cual. Bueno, de la misma manera nosotros podemos imaginarnos, porque no la hemos visto, imaginarnos la gloria de Jesús, la gloria de Cristo. Imagínense cuando nosotros estemos en su presencia, el ver su gloria es ese resplandor. Ese resplandor es similar a la gloria que tuvo en su transfiguración. Ustedes recuerdan, lo dice en Mateo 17:2. Vamos a buscar Mateo en nuestra Biblia, Mateo 17:2, y vamos a encontrar cómo hace referencia a esto que estamos platicando. Acuérdense que la Biblia tiene una relación estrecha y obviamente no hay nada que la contradiga, precisamente porque es la palabra del Señor. Y entonces vamos a ver Mateo 17:2 y vamos a encontrar donde dice... Voy desde el 1, dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Entonces imagínense cómo será su gloria. Y esto tiene mucha relación con el siguiente versículo. ¿Por qué? Porque es una forma muy diferente de cómo podemos nosotros imaginarnos a nuestro Señor ahí en el cielo, pero cuando nosotros estemos ante su presencia. Es una imagen completamente distinta a cómo nosotros lo conocemos en los evangelios. Y esto es algo de verdad que debemos de llevárnoslo. Vamos a ver, me gusta mucho esta parte de Apocalipsis donde dice que Juan, cuando le vi, dice, caí como muerto a sus pies. El hecho de que Juan quedara completamente abrumado, como muerto a sus pies, pues se debió sobre todo a esa presencia de la santidad deslumbrante de nuestro Señor. Cualquier persona, cualquier ser humano que estuviera enfrente del Señor, pues se sentiría indigno precisamente por su santidad. Y miren, esto nos recuerda mucho las palabras de Isaías cuando vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Esto lo encontramos en Isaías 6:5. No sé si ustedes recuerdan, pero Isaías igual tuvo esta visión y dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces yo creo que de esta forma se sintió también Juan cuando en ese momento vio la gloria del Señor, pero también sintió su santidad
y lógicamente pensó que moriría de inmediato. Imagínense todos nosotros, cómo actuaríamos nosotros si el Señor se nos presentara en toda su gloria. Sería hermoso, claro que sí, pero sentiríamos quizá que pues nosotros no somos dignos de estar frente a Él, que nosotros no tenemos la santidad del Señor, y entonces pues estaríamos con esa actitud de Juan. Sin embargo, las palabras del Señor son hermosas porque Él le dijo no temas, ¿no? Más adelante le comenta. Entonces, fíjense bien que si bien es importante conocer al Señor como hombre, como valorarlo, precisamente, acuérdense que el Señor Jesucristo es Dios, es hombre y es Dios al mismo tiempo, tiene esa naturaleza humana y divina. Entonces, no desechamos esa naturaleza humana y lo valoramos. Sin embargo, que es lo que vimos en los evangelios, sin embargo, también es necesario que no perdamos de vista la gloria de nuestro Señor cuando Él resucitó y cuando Él ascendió al cielo. Y esa gloria es la que Él tiene actualmente. Esto es algo que a mí me enseñó en este estudio. Es algo que me enseñó porque nuestra imagen en la mente es de Jesucristo en su gloria. Eso es lo que yo aprendo en este libro de Apocalipsis. Es hermoso cuando leemos los evangelios, pero vemos ahora a nuestro Señor triunfante, con todo el poder, con toda su gloria. Y vean por favor en 2 de Corintios 5:16, precisamente refuerza esto que estamos platicando. En 2 de Corintios 5:16 dice: de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conoceremos así. Entonces aquí estamos viendo esta afirmación. ¿Por qué recalco mucho en esto? Porque miren, nuestra adoración al Señor depende mucho de cómo nosotros tengamos esa visión. Por eso Apocalipsis lo estamos estudiando, porque estamos estudiando la visión que tuvo Juan de cómo Jesucristo está ahorita, actualmente, en su gloria. Entonces esto implica una adoración encaminada a esa gloria del Señor, a Él, al Señor todopoderoso, al Señor con toda su soberanía, con toda su autoridad, con todo su dominio. Eso nos hace tener también una confianza que tenemos un Dios poderoso, y tenemos una confianza también de que estamos bajo su protección. Dice, continúa la narración en Apocalipsis, y dice que nuestro Señor Jesucristo, y dice, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Cuando Juan dice, sintió temor y dijo, soy muerto, el Señor le puso su mano y lo calmó, le dijo, no temas. Evidentemente el Señor no quiere que sus hijos teman ante la presencia de su gloria, efectivamente. Pero ¿cómo? ¿Cómo podemos nosotros como pecadores, cómo podemos sentirnos quizás sin temor frente a Él si sabemos que Él conoce todas nuestras faltas? ¿Cómo? ¿Cómo podemos estar así? Pues muy fácil. Sin duda, todo esto es posible por medio de su gracia. Qué hermoso, ¿verdad? Por medio de su gracia. ¿Por qué? Porque Juan sintió el tacto de la mano del Señor tocándole mientras le hablaba. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido abrumados? ¿Cuántas veces nos hemos sentido pecadores? Y nos arrepentimos al Señor en oración. Y creo que todos hemos sentido su mano. La mano en donde Él nos calma, en donde Él nos dice no temas, en donde sabemos que Él nos perdona, que a lo mejor sí está la consecuencia de nuestro pecado, pero lo más hermoso es que sabemos que su mano está ahí, que Él nos está sustentando, que Él nos está animando. Entonces, muchas veces pensamos que los mensajes de Apocalipsis son de miedo, ¿no? Son de temor, son de ira. Claro que tenemos que mencionar este mensaje, claro que sí, pero tenemos que saber que el Señor también es amor. Es algo increíble ver esta combinación de amor y justicia y de un Dios justo. Es algo que debemos de ir asimilando.
Miren, vamos a Isaías. En Isaías 44:2 dice así: así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. ¿Cuántas veces escuchamos en la Biblia que nos dice: no temas, no temas, que yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia? Es hermoso tener siempre presente esto, que a pesar de que veamos la gloria del Señor, que está resplandeciente, a pesar de que sepamos que Él es santo, 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 también sabemos que Él pone su mano hermosa para calmarnos, para darnos paz, para perdonarnos. Y esto es algo que debemos siempre de recordar. Dice la Biblia, aquí en Apocalipsis 1, estamos viendo que dice: y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Y luego habla del primero y el último. Dice: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Ahorita continuamos con la otra parte. Y vemos nuevamente en Isaías, nuevamente citas de Isaías relacionadas. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Aquí en Isaías era una declaración de la deidad única de Dios. Aquí se estaba aplicando, en Isaías se aplicaba más a Jehová, y en Apocalipsis se está aplicando a nuestro Señor Jesucristo. Pero finalmente ellos dos son estas tres personas de la Trinidad, que son el mismo Dios. Entonces, por eso es que se aplican. Acuérdense que habíamos platicado que los atributos de Dios son los atributos del Señor Jesucristo, son los mismos. Entonces Juan no debía de temer, porque tanto el Padre como el Hijo estaban cuidando, unidos de todo su pueblo, así como sabemos que cuida de toda su iglesia. Y dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Esto nos lleva a pensar en su muerte y su resurrección. Debemos de entender que cuando Cristo salió del sepulcro, Él había triunfado sobre la muerte, ¿sí? Y estaba en condiciones ¿de qué? De garantizarnos a todos la vida eterna. Esto es algo muy hermoso, porque todos los que creemos en Cristo sabemos que Cristo murió, fue sepultado, pero también resucitó. Quiere decir que Cristo está vivo. Él venció la muerte. Entonces nosotros como creyentes, esa resurrección es una esperanza de que nosotros también vamos a resucitar en el día postrero, en que nosotros vamos a tener vida eterna. Entonces no debemos de tenerle miedo a la muerte física. ¿Por qué? Porque el Señor el Dios, a través de el Señor Jesucristo, es que nos da vida eterna. ¿Ustedes recuerdan antes de tener a Cristo en su vida cómo se sentían? La verdad es que podíamos sentirnos muertos, podíamos sentirnos como que algo faltaba en nuestra vida, como que necesitábamos tener un motivo, un propósito para vivir. Y cuando recibimos a Cristo, nosotros ya no estábamos muertos, porque realmente estábamos muertos espiritualmente. No había esa comunicación directa con Dios. No había. Acuérdense que cuando una persona no tiene a Cristo, está muerta espiritualmente y por lo tanto no hay esa comunión con Dios. Y el Señor se reconcilia con nosotros cuando nosotros lo conocemos, cuando nosotros lo recibimos en nuestra vida, cuando nosotros decidimos hacerlo el Señor de nuestras vidas. Y entonces tenemos vida, tenemos vida. Acuérdense, es eso que se representa en el bautismo, ¿no? La muerte y la sepultura a una vida pasada y la resurrección a una nueva vida en Cristo.
Entonces somos nuevas personas, tenemos vida. Esto a mí me encanta y recordarlo es hermoso porque nos hace tener esperanza, que aunque haya muerte física, sabemos que vamos a estar con el Señor. Y si tú no estás seguro de que cuando tú mueras vas a estar con el Señor, pues debes de saber y debes de conocer al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el que tiene la vida. Dice que Él además tiene las llaves de la muerte y del Hades. Esto quiere decir que si tú crees en Cristo, que si tú crees lo que Él hizo por el hombre, por toda la humanidad, de morir por sus pecados, si tú lo crees y tú lo recibes en tu vida, en tu corazón, vas a tener vida eterna. Sí, vas a morir físicamente, claro que sí, pero vas a vivir eternamente con Él. Hay algo después de la muerte física. ¿Cuál es? Que vamos a estar con Él en el cielo. Dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. A raíz de su muerte y su resurrección, Cristo ahora tiene las llaves de la muerte y del Hades. Estas llaves, fíjense bien, simbolizan autoridad, simbolizan dominio, simbolizan victoria sobre el reino de la muerte. Venció a la muerte y venció al enemigo en ese momento, cuando Él muere, pero cuando Él resucita. Entonces, esto es hermoso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nosotros esa vida eterna gracias a que Él resucitó. Ese evento es importante. Fíjense algo que me gustó mucho, se los voy a leer, me encantó porque estaba yo analizando cómo muchas veces tenemos mucho miedo a la muerte y tenemos miedo porque queremos seguir con nuestros familiares aquí en la tierra, porque queremos seguir haciendo muchas cosas, a lo mejor queremos seguir trabajando para el Señor, porque queremos ver a nuestros familiares juntos, porque queremos ver a nuestros hijos crecer, etcétera. Pero la verdad es que debemos de pensar en esa esperanza de que vamos a tener vida y esa vida va a ser eterna. Entonces no debemos de tener miedo. Los emperadores romanos podían emplear su fuerza para matar a los cristianos, pero Cristo tiene la llave para sacarlos de la muerte. Y la segunda muerte, es decir, esa condenación eterna, no les podrá dañar. Todos los que tenemos a Cristo, dice la Biblia que nosotros no vamos a sufrir de esa muerte segunda, que es cuando ya el Señor viene a juzgar a todos los que no creyeron en Él, a todos los que no le obedecieron, a todos los que no quisieron escuchar su mensaje por decisión propia. Y entonces ahí viene la muerte segunda, en donde ya habla de esta muerte de estar lejos de la presencia del Señor. Si tú no has recibido al Señor, piénsalo, toma la decisión. Es una decisión la más importante de tu vida. Es la decisión más importante y la más hermosa. ¿Por qué? Porque vamos a estar con Él. Y bueno, este estudio lo voy a cerrar nada más recordando la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo, ¿cómo va a venir? Pues leamos nuevamente todos en Apocalipsis 19:11. Estamos esperando al Señor con muchas ganas, con mucho gozo, porque sabemos que vamos a tener vida. Por eso en este día que pues muchas veces la gente está recordando a sus muertos, la gente está queriendo tener contacto con ellos, pero ellos ya no están, ellos están durmiendo, ellos están ahí. Y nosotros, no es malo que recordemos a nuestros muertos, no tiene nada de malo. Quizá lo malo es que si quisiéramos comunicarnos con ellos, porque no lo debemos de hacer, ¿verdad? Y sabemos que cuando muramos, estamos mucho mejor, porque vamos a estar con el Señor. Vamos a Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y me voy al 19:15 y con esto cerramos.
De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él los regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Vivamos con la confianza de que el Señor viene, y el Señor viene pronto. Y vivamos contentos, vivamos animados, sin temor, sabiendo que el Señor está con nosotros y que el Señor nos enseña a través de su palabra, a través de esta espada de doble filo que todavía es más cortante. Gracias, hermanos, que tengan un excelente día, y pues nos quedamos para ver el culto en unos minutos más, para preparar nuestro corazón para estar presente y alabar al Señor por todo lo que Él nos ha dado. Gracias, hasta luego.